Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Casa Blanca amenaza con que el uso de la fuerza militar en Groenlandia siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Donald Trump continúa con sus deseos expansionistas de la isla semiautónoma administrada por Dinamarca, que también ha dicho estaría dispuesto a comprar. Se recrudece la violencia en Siria. Al menos 9 personas han muerto en los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y fuerzas kurdas en Alepo, al norte del país. Una situación que se da en medio del estancamiento de las negociaciones entre las dos partes. Ya han iniciado los ataques precisamente en zonas de mayoría kurda. Al menos 5 muertos, cientos de vuelos cancelados y caos en las calles provocan las nevadas en Francia. La ola de frío que azota a Europa deja cubierta de nieve a París, donde unos disfrutan de las postales y otros sufren el temporal. Tenemos reporte. Iniciamos hablando de Groenlandia, y es que tras la captura, expulsión forzada de Caracas y encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no solo apuntó hacia el petróleo venezolano, sino que también redirigió su agenda internacional a retomar la controvertida propuesta de anexar ese territorio. La Casa Blanca amenazó con que el uso de la fuerza militar en la isla semiautónoma administrada por Dinamarca siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Ampliamos a continuación. Tras extraer por la fuerza a Nicolás Maduro de Caracas durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump cambió su objetivo, proponiendo nuevamente la anexión de Groenlandia. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, declaró que podría recurrir al ejército estadounidense. El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico. El presidente y su equipo están discutiendo diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe. La defensa y la política exterior en el territorio semiautónomo siguen en manos de Dinamarca, miembro de la OTAN. Esto significa que Groenlandia también queda bajo la protección de la alianza militar. Para la primera ministra de Dinamarca, que Estados Unidos amenace a un aliado tiene consecuencias de gran alcance para la OTAN. En primer lugar, creo que el presidente estadounidense debe ser tomado en serio cuando dice que quiere Groenlandia, pero también quiero que quede claro que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detendrá, es decir, incluida la OTAN, y por ende la seguridad que se ha brindado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mediante una declaración conjunta, los líderes europeos han intentado mostrar un frente unido para contrarrestar la renovada presión de Trump sobre Groenlandia. Durante su asistencia a las conversaciones de paz de Ucrania en París, el presidente francés Emmanuel Macron intentó restar importancia al asunto. No puedo imaginar un escenario en el que Estados Unidos viole la soberanía danesa. Eso es impensable. No puedo creer que ellos lleguen a traicionar sus compromisos con respecto a Groenlandia. Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las amenazas del gobierno contra Groenlandia no indicaban una invasión inminente y que el objetivo era comprar la isla a Dinamarca. Seguimos en la capital estadounidense. El presidente Donald Trump anunció que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a la Unión Americana, que será vendido en el mercado estadounidense y que él mismo estará encargado de controlar el dinero de la venta para, según afirmó, asegurarse que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. El país sudamericano había casi alcanzado su capacidad máxima de almacenamiento, y esto debido al bloqueo naval estadounidense, y la decisión de la administración Trump ocurre a menos de una semana de que atacaran Venezuela y capturaran al depuesto presidente Nicolás Maduro. Aquí los detalles. El petróleo venezolano se ha acumulado en los almacenes después de que un bloqueo naval estadounidense de varias semanas impidiera las exportaciones del país. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump dice que va a llevar este recurso clave a Estados Unidos.
Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. La medida provocó indignación en China, el mayor comprador de petróleo venezolano hasta el bloqueo del mes pasado. Beijing acusa a Estados Unidos de intentar desviar los flujos del recurso lejos de China. Estados Unidos ha recurrido descaradamente al uso de la fuerza contra Venezuela y ha exigido que se aplique el principio de Estados Unidos primero. China condena enérgicamente esta medida. Me gustaría subrayar que deben protegerse los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela. El acuerdo supone un aumento significativo de las importaciones de petróleo de Estados Unidos procedentes de Venezuela, que se han reducido desde más de 1 millón de barriles diarios a mediados de la década del 2000. La venta representaría entre 30 y 50 días de la producción de Venezuela antes del bloqueo. Sin embargo, 50 millones de barriles solo bastan para abastecer un par de días del consumo de petróleo de Estados Unidos, que el mes pasado se situó en algo más de 20 millones de barriles diarios. Aunque no se ha especificado un calendario, estas decenas de millones de barriles podrían reducir aún más los precios del petróleo. Los mercados estadounidenses ya cuentan con un amplio suministro gracias a la producción nacional récord. Y en un giro inesperado, el Departamento de Justicia estadounidense se retractó de su acusación de que el Cártel de los Soles sea una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro. Una nueva imputación contra el depuesto presidente venezolano caracteriza ahora a esta organización como un sistema de clientelismo. Lea Aurel nos amplía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio marcha atrás. La institución ya no señala a Nicolás Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles y caracteriza ahora a esta organización como un sistema de clientelismo, a pesar de que es sobre esta acusación que se fundamenta la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en Venezuela. Nicolás Maduro Moros, al igual que su predecesor, el expresidente Chávez, participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos de todos los rangos, quienes operan dentro de un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocidos como el Cartel de los Soles, en referencia al emblema del sol que llevan a sus uniformes los altos mandos militares venezolanos. Todo empezó en 2020, cuando una acusación formulada por un gran jurado y redactada por el Departamento de Justicia apuntó a Maduro como líder de este supuesto cartel. En julio de 2025, copiando el texto de dicha acusación, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y en noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo. Sin embargo, numerosos expertos en narcotráfico llevan años poniendo en duda la existencia real de esta red como un grupo de narcotráfico organizado. El lunes, los fiscales del Tribunal del Sur de Nueva York acusaron a Nicolás Maduro y a su esposa de narcoterrorismo y tenencia de armas, mientras la denominación de este grupo como cartel de droga formal parece haberse desvanecido. En otro orden de ideas, en Medio Oriente, el ejército sirio comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar la zona. Hasta el momento, al menos 9 personas han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las fuerzas kurdas en Alepo, al norte de Siria. Y es que aunque en marzo del año pasado se firmó un acuerdo para que a finales de 2025 se integrara en el Estado sirio a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, conocidas como FDS, y que son de mayoría kurda, las conversaciones para materializarlo están estancadas. Adrián Rocha, nuestro corresponsal en Turquía, nos amplía sobre el motivo de esta escalada. Pues parece muy evidente que sí, porque sobre todo no es la primera vez que ocurre un tipo de escalada bélica entre soldados del gobierno de Damasco y también milicianos kurdos, a pesar de que esta ocasión parece ser la más fuerte y sobre todo la que está ocurriendo en un lugar más emblemático como es el centro de la mayor ciudad de Siria, la ciudad de Alepo, que es la capital económica del país árabe. Hasta la fecha, recordemos que tanto las milicias kurdos sirias de las FDS como el gobierno de Damasco llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo del año pasado por el cual las FDS
SDS se proponían su futura integración y disolución dentro del ejército del gobierno de Damasco, algo que tenía que ocurrir hasta este final de año de 2025. Como evidentemente vemos, no ha ocurrido. De hecho, las demandas y las negociaciones continúan de una manera muy fracasada, sobre todo por la enorme distancia que aún existe entre Damasco y sus valedores, los Estados Unidos y Turquía, y las fuerzas kurdos sirias del este de Siria. Sobre todo, los kurdos del este de Siria piden una autonomía más clara, un sistema federal para Siria, y que sus milicianos no se integren en brigadas y comandancias comandadas por otros generales y miembros del ejército sirio. Ellos piden sus propias unidades dentro del ejército y su propio control en sus regiones, algo que por el momento Damasco no está dispuesto a aceptar. Ahora vamos a Yemen. Sin su líder, llegó a Riad la delegación de los separatistas del Consejo de Transición del Sur, CTS, apoyado por Emiratos Árabes Unidos. La capital de Arabia Saudita será escenario de los diálogos entre las tropas oficialistas y los separatistas del sur para intentar poner fin a la crisis entre ellos, que a su vez están enfrentados a los rebeldes hutíes. Yemen está envuelto en una sangrienta guerra civil con múltiples facciones activas desde el año 2014. Y hasta el momento se conoce que el líder del CTS, Aidarus al-Zubaydi, habría huido a Adén. Finalizamos en el viejo continente. Al menos 5 muertos, cientos de vuelos cancelados y caos en las calles provocan las nevadas en Francia. La ola de frío que azota a Europa deja cubierta de nieve a París, donde unos disfrutan de postales como Montmartre y la Torre Eiffel vestidas de blanco, pero otros sufren el temporal. Conectamos para ello con nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde para ti. Tú estás ahí viviendo estas temperaturas bajo cero y la ciudad cubierta de nieve. Cuéntanos, por favor, cómo transcurren estos días blancos en París. Elena, veamos primero el lado positivo. Tenemos 2 grados, está saliendo el sol, aunque la sensación es de -2. Yo estoy acá, como ves, al lado de la Torre Eiffel, en esta plaza del Trocadero, donde hay un manto blanco. Las personas han salido y los que más suerte tienen son los turistas, que tienen pocas veces las posibilidades de ver así París. Hemos visto gente paseando perros, gente corriendo, y obviamente el llamado de las autoridades a la precaución, porque es muy fácil caerse en este manto blanco también aquí en la Torre Eiffel. Del lado práctico, cayeron 6 centímetros de nieves en París desde las 7 de la mañana, y en el este de Francia, donde tiene el epicentro esta tormenta que se llama Goretti, hasta 15 centímetros de nieve. Por eso allí también la situación es más complicada. Hay 8.000 hogares sin electricidad. En general ya son 21 de una centena de departamentos los que todavía están bajo vigilancia naranja, que se llama por nieve y por capas de hielo. Por lo mismo, muchas personas y las autoridades recomendaron que se quedaran haciendo teletrabajo. Como tú decías, la tormenta deja a 5 personas fallecidas, sobre todo el día lunes, el primer día de este frente de mal tiempo, por accidentes de la ruta. Por lo mismo, por ejemplo, hay una autopista en el sur de París, la N118, que ha sido cerrada a la circulación, y en la A13, que es la autopista que lleva a Normandía, se ha prohibido la circulación de camiones para evitar también los accidentes. Erika, ahora cientos de vuelos han sido cancelados como parte de este caos generado que, bien decías, deja unas postales que son maravillosas. Te vemos ahí justamente a ti delante de la Torre Eiffel con un suelo de hielo blanco, pero por otra parte han causado cancelaciones de cientos de vuelos debido a las nevadas, y también el transporte público ha sufrido afectaciones. Cuéntanos acerca de esto. Sí, efectivamente, Elena, aunque es habitual y una vez cada 2 años nieva en París, siempre hay problemas. Por lo mismo, los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly decidieron ya desde ayer anular una centena de vuelos en Charles de Gaulle, en el norte de París, y una cuarentena de vuelos en el aeropuerto de Orly, en el sur de la capital francesa. También desde las 7 de la mañana no circulan los buses. Poco a poco ya parece que van a retomar el servicio, lo que genera muchos problemas, pues hay personas que toman el metro, pero también los buses
buses para llegar al metro, y por lo mismo decía yo, las autoridades recomendaron entonces que la gente hiciera teletrabajo, pero claro, no es siempre posible. También la atención de las autoridades es muy importante, las personas sin hogar, que son las que más sufren cuando se produce este tipo de fenómenos. Justamente veíamos una asociación que ha creado unos códigos QR para las personas sin hogar, para que quienes los ven les puedan ayudar, sobre todo en estos momentos económicamente, para que puedan hacer frente a este tipo de fenómeno, y obviamente hay todo un cuerpo de asociaciones que está movilizado para que estas personas no sufran problemas y esta nieve sea simplemente un lindo recuerdo de París. Recién veíamos una pareja también, por ejemplo, de chinos haciéndose fotografías para su boda. Claro que van a ser inolvidables, pues pocas veces se puede gozar de un decorado como el que estamos teniendo hoy día en la capital francesa. Claro que sí, Erika Olavarría. Después de esto, un buen café para ti, a que entres en calor. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Regresamos en breve con más información aquí en France 24. Hasta la próxima.